Hola, yo soy Martina y quiero explicar por qué decir esto. Entonces Ya, yo no sabía, yo no tenía, perdón, cuéntame. idea, Cecilia, que era una falta de respeto en Chile. Me vengo a enterar casi a los 70 años que decirle hombre a un hombre era una falta de respeto. Y esto No prefiero decirle, no decirle nada. Prefiero que Ah, me no digas sé. plátano. ¿Me No, puedes yo te decir voy a... plátano, por favor? Es que Yo, si no me estoy a mí defendiendo, no ¿qué me... prefieres un plátano? Chica, es ofensivo. Antes de explicar bien por qué es ofensivo decir comentarios así, sobre todo en la televisión, quiero explicar 5 conceptos los cuales van a ser necesarios para poder entender bien este tema. El primer concepto es sexo, y no es sexo del sexo que uno tiene con su pareja, sino que es el sexo biológico. El sexo biológico es una etiqueta dada por un médico cuando una persona nace. Cada persona en el mundo se le proporciona esta etiqueta. Esta etiqueta está basada en los cromosomas sexuales con las que nace cada persona. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es sabido que cada persona tiene 2 cromosomas sexuales en su genética. Eso significa que el sexo femenino corresponde a una persona que nace con cromosomas XX. Por decirlo de otra forma o un poco más fácil de entender, es una persona que nace con características biológicas de una mujer. El sexo masculino corresponde a una persona que nace con cromosomas XY. Eso significa que tiene características biológicas de un hombre. Y también hay una tercera que no es tan conocida, es el intersexo. Una persona intersexual es una persona que nace con un cromosoma sexual más o un cromosoma sexual menos, es decir, con 3 o con uno. Una persona intersexual puede presentar cromosomas XXX, XXY o X0. El segundo concepto que quiero aclarar es género. El género se refiere a cómo la sociedad nos dice que tenemos que vernos, cómo tenemos que lucirnos y cómo nos tenemos que comportar dentro de ella. Entonces, el género se refiere a principalmente hombre y mujer. Mujer siendo una persona que nace con cromosomas XX, ¿cierto? O sea, que es sexo femenino, que le dicen ella, la tratan de mujer toda su vida y usa cosas rosadas y cosas más femeninas, por decirlo de una forma. Entonces, por la definición de género, un hombre sería una persona que nace con cromosomas XY, o sea, sexo masculino, y que sus padres lo crían como un hombre, como un niñito, le ponen cosas azules y toda su vida siempre ha sido un hombre. El tercer concepto que quiero aclarar es la identidad de género. Aquí es donde se puede poner un poco más complicada la cosa. La identidad de género es cómo una persona se siente en su interior, es decir, cómo una persona se ve a sí misma en su cabeza. Lo que pasa con la identidad de género es que no siempre la identidad de género, o sea, cómo me siento yo o cómo me veo yo dentro de mi cabeza, no siempre calza o no siempre coincide con el sexo que me dieron al nacer. Y aquí es donde entran 2 términos más, 2 subtérminos podría decirse, que son los términos cisgénero y transgénero. Es importante recalcar que la identidad de género se sabe desde una edad muy temprana. Una persona que tiene alrededor de 4 o 7 años ya sabe más o menos cuál es su identidad de género. Una persona cisgénera es una persona cuyo sexo calza con su identidad de género. Un ejemplo puede ser una persona que nace con sexo femenino y que al desarrollar su identidad de género se identifica o se siente como una mujer. Calza, es una persona cisgénero, una persona que nació niñita, por decirlo así, porque la identidad de género no se sabe hasta después, y que toda su vida siguió siendo niña y se siente cómoda con ese término, se siente cómoda siendo mujer. Lo mismo con hombre, una persona que nace con sexo masculino, su sexo también calza con su identidad de género. Eso quiere decir que nació con cromosomas XY, o sea, características biológicas masculinas, y su identidad de género se desarrolló siendo como hombre. Esa persona se siente hombre. Una persona transgénero es una persona cuyo sexo definido al nacer no calza o no coincide con la identidad de género que desarrolló en su infancia. ¿Esto qué significa? Que una persona que, por ejemplo, nació con un sexo femenino, o sea, con cromosomas XX y con características biológicas femeninas, la imagen que tiene esta persona dentro de su cabeza no coincide con su cuerpo, no coincide con su sexo, no se siente mujer, se siente hombre. Entonces esto también puede pasar al revés.
una persona que nace con su sexo definido como masculino, o sea, cromosomas X, y con características biológicas masculinas, un cuerpo masculino, pero sin embargo, después de desarrollar su identidad de género, su sexo no calza con su identidad de género. La imagen que tiene esta persona de sí misma no calza. No se siente hombre, se siente mujer, que es el caso de Daniela Vega, que nació con un sexo masculino pero que no calza con su imagen de sí misma. O sea, ella siempre de muy pequeña se sintió como una mujer. Eso en términos amplios es la identidad de género. El cuarto término que quiero explicar es la expresión de género. La expresión de género es la manera de cómo una persona expresa su identidad de género a través de la ropa o de distintos hobbies o de las cosas que a uno le gusta. Es como me presento yo visualmente al mundo. El ejemplo más básico que puedo dar es una persona que nació con un sexo femenino, cromosoma XX, que su identidad de género calza con su sexo, o sea, que es una mujer, se siente mujer, prefiere los pronombres femeninos, y que la ropa que usa es más femenina, o sea, esta persona puede usar vestidos y blusas más femeninas y usa el pelo largo y usa maquillaje, como un estereotipo de mujer. O una persona que nace con sexo masculino, o sea, cromosomas XY, que desarrolla características biológicas masculinas, después de desarrollar la identidad de género, se considera un hombre. La autoimagen que tiene esa persona de sí misma es un hombre. Y esta persona también prefiere expresar su género en su ropa usando siempre pantalones y camisas como más masculinas o ropa que tiende a tener una connotación más masculina, con el pelo corto, tiene músculos, etc. Entonces, para una persona transgénero que nació con un sexo definido, pero después de desarrollar su identidad de género, este sexo, esta etiqueta, no calza con su identidad de género, digamos que nació con un sexo masculino, pero su identidad de género es femenino, es una mujer. Esta persona lo que va a hacer probablemente es usar ropa y hacer cosas que tienen una connotación más femenina. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta persona, aunque esta persona que haya nacido con un cuerpo de un hombre, probablemente va a usar ropa más femenina, le va a gustar más la ropa más femenina, por lo que está expresando su identidad de género. Va a usar, no sé, vestidos, faldas, se va a poner maquillaje, se va a dejar el pelo largo, porque esto logra que la imagen visual que tiene esta persona de su propio cuerpo y la imagen visual que tiene esta persona al resto del mundo, o sea, cómo se muestra el mundo, va a calzar mejor con la identidad de género de esta persona. El quinto término que quiero explicar es la orientación sexual o sexualidad, que esto no tiene nada que ver con todo lo que he explicado anteriormente, pero es fácilmente confundido con el resto. La orientación sexual o sexualidad de una persona es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otra persona, es decir, quien me gusta. Aquí dejo un montón de banderas que representan distintas sexualidades, pero no me quiero meter en cada una porque no es tema principal de este video. Entonces, con esos 5 términos aclarados, ¿por qué es ofensivo decir que Daniela Vega no es una mujer? Porque estás diciendo que su identidad de género no es válida. No a todo el mundo le pasa, pero pongamos mi ejemplo, yo soy una persona que nació con un sexo definido femenino y mi identidad de género sí calza con mi sexo. O sea que yo soy una persona cisgénera. La imagen que tengo yo dentro de mi cabeza es una mujer. Sin embargo, mi expresión de género no es muy femenina. Yo no uso vestidos, no uso faldas, no uso blusas con mucho vuelo porque no me gustan. Me siento incómoda. Me siento más cómoda usando jeans y polerones grandes y usar el pelo corto. No uso maquillaje. Pero aún así, cuando la gente que no conozco, como amigos de mi papá que me conocen por primera vez, me dicen hola joven, porque uso el pelo corto, me molesta y me siento incómoda. Porque no soy un hombre. No soy un hombre. No, mi identidad de género no es masculina, no es un hombre, es una mujer. Entonces, al tratar a Daniela Vega con los pronombres masculinos y decir que no es una mujer, es súper dañino para, sobre todo, su salud mental. Y es una actitud que tenemos que dejar de lado porque no es lo correcto. No es respetuoso a lo que no es la manera de tratar a una persona.
Entonces, también, ¿por qué es ofensivo decir, ay, yo quiero ser un plátano, díganme plátano, por favor? ¿Por qué es ofensivo? Estás transformando la identidad de género en un chiste. Y no es un chiste. Porque lo que estás haciendo ahí es burlarte de la identidad de género de una persona. Estás burlándote de tu misma identidad de género. Porque un plátano no es una persona. Y yo sé que ella lo dijo con esa intención de ser absurda y de tratar de burlarse de esto. Pero es importante que no nos burlemos de este tema porque es algo súper delicado y es algo súper, súper, súper importante, sobre todo en las nuevas generaciones. Y no porque seas de una generación que no entienda esto, significa que puedes faltarle respeto a alguien porque no entiendes su identidad de género. Es importante educarse y es importante pensar antes de hablar. Es importante que seamos personas, que tratemos al resto como personas. No porque eres un famoso puedes decir lo que quieras en la televisión. No porque tengas 70 años significa que puedas tratar a una persona de forma irrespetuosa y no respetar su identidad de género. Y esto mismo fue lo que me inspiró a hacer este video porque no entiendo, no comprendo que aún en el 2020 se esté hablando así, sobre todo en un canal nacional. No es aceptable. Es importante que dejemos de hablar sin pensar y nos preocupemos de informarnos antes de hablar cabezas de pescado en la televisión. Si bien cada persona tiene derecho a su propia opinión, pero hay una diferencia entre dar tu opinión y explicar tu opinión y ser irrespetuoso frente a una persona. Hay una gran diferencia. Por último, las personas son personas antes de géneros. Entonces es importante tratar a una persona como una persona. No es menos porque sea transgénero, no es menos porque tú no estés de acuerdo con la sexualidad de una persona. Todas las personas somos personas y merecemos todos el mismo respeto. Eso, gracias por ver el video, ojalá se haya entendido bien y compártanlo para que esta información se pueda difundir y que todos estemos más cómodos dentro de nuestra sociedad. Me llamo Martina, tengo 19 años. Y quiero que las personas nos tratemos como personas antes que objetos. Eso. Muchas gracias por ver mi video. Y que tengan un excelente día.